Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a tratar un tema muy complicado, un tema bastante oscuro, una verdadera conspiración en la que parece que desaparecen determinadas personas por el mundo, sobre todo niños y niñas pequeños, y que se relacionan con extraños rituales, con altas esferas, con gente que tiene mucho dinero y poder y que compra el secuestro y la vida de estos niños y niñas. Hay muchos casos por todo el mundo. Aquí en España hemos hablado de vez en cuando sobre el caso Alcácer, un tema tabú, prohibido incluso en internet, que relaciona la desaparición de unas niñas y altas esferas de poder, nuevamente. Hace poco ha saltado el caso del señor Epstein, como en una isla mucha gente de inmenso poder iba allí y tenía, cometía las atrocidades más grandes con menores. Pero hoy vamos a hablar de otro caso, un caso que relaciona al Vaticano directamente. El caso de Emanuela Orlandi, la primera niña y la única que desapareció en el estado de la Ciudad del Vaticano. Y que el Vaticano a día de hoy, 25 años después, mantiene en secreto lo que pasó. Es una trama que relaciona noticias recientes de pistas que se siguen investigando para encontrar el paradero de esta niña y que se descubren habitaciones secretas debajo del cementerio del Vaticano, en fin, una serie de historias que nos hacen pensar mucho sobre qué hay en el corazón del Vaticano y en el corazón del gobierno, o en definitiva, en el corazón del poder. Porque cuando alguien tiene todo el poder y el dinero posible, quiere comprar algo más, algo que puede ser incluso el alma de las personas. Veréis, vamos a hablar del caso de Emanuela Orlandi. Este caso empieza el 22 de junio de 1983, en la Ciudad del Vaticano. Emanuela Orlandi tenía 15 años en aquel entonces y tenía la ciudadanía del Vaticano. No os penséis que te conceden la ciudadanía por nacer en el Estado del Vaticano. Hay que hacer una serie de papeleos, de procesos para que te la concedan. Ya sabéis, el Estado de la Ciudad del Vaticano es un pequeño país en miniatura, en pleno corazón de Roma, con su banco, que es el Banco Ambrosiano, su ejército, sus cosas como si fuera un país entero, pero en el corazón de Roma, un microestado. Como os digo, es la única desaparecida en la Ciudad del Vaticano, y este caso aún sigue siendo un misterio. Todo empezó, como cada mañana, con Emanuela. Emanuela le gustaba mucho la música e iba a clases de música. Por ello, cogió el autobús, como cada mañana, desde la plaza de San Pedro y se dirigió, a la escuela de música. Cuando llegó cuando el autobús paró, fue caminando hacia la escuela de música y entre medias del autobús y la escuela había un extraño hombre. Este hombre, le decía que tenía un trabajo para ella. Un trabajo que consistía en promocionar productos en un desfile de moda. Para Emanuela no era del todo raro, ya que alguna de sus amigas había realizado promociones y trabajos similares. Lo extraño vino cuando aquel hombre, le ofreció sumas de dinero desproporcionadas por aceptar ese trabajo. Parecía que había un enorme interés porque la niña aceptase. Pero la niña, algo vio raro en esa proposición, era demasiado dinero y tenía que preguntarle primero a su madre si le dejaba aceptar o no ese trabajo. Emanuela llegó 30 minutos tarde a la clase de música por haberse encontrado con este extraño señor. Contó a sus amigas, al profesor, que se había retrasado por ese motivo, porque había un hombre que le quería ofrecer trabajo. Pero la clase transcurrió con normalidad. Al terminar, a eso de las 7 de la tarde, Emanuela salió de la escuela de música con su amiga, Rafaela, y se dirigieron al autobús. Pero antes de eso, Emanuela utilizó una cabina telefónica
para poder hablar con su madre y preguntarle si aceptar o no ese trabajo que le habían ofrecido. El caso es que la madre no estaba en casa, se encontraba una hermana de Manuela, una mujer llamada Federica. Federica, le dijo que no aceptase ese trabajo, porque algo olía muy mal en esas cantidades de dinero. Le ofrecían mucho dinero, no sé qué cantidad le ofrecían, pero se describe como que le ofrecían mucho dinero. Y Federica le dijo que no, que nada de eso. Entonces, antes de llegar al autobús, después de esa llamada en la cabina telefónica, Emanuela le dijo a su amiga Rafaela que se iba a ir hacia donde estaba el señor extraño, porque le estaba esperando, y le iba a decir que no quería trabajar, iba a rechazar su proposición. Entonces, Rafaela estuvo esperando un rato a su amiga que llegase, pero no llegaba y el autobús se iba a ir. Por tanto, Rafaela subió al autobús y en el trayecto, mientras se movía, pudo ver desde la ventana a su amiga Emanuela hablando con el extraño señor y hablando también con una mujer que no logró identificar. Lo que no sabe Rafaela era que esa era la última vez que vería a su amiga con vida. Pasaron varias horas y otra hermana de Emanuela, Cristina, había quedado con ella, pero se empezó a impacientar porque no aparecía su hermana. Entonces fue a la escuela de música para preguntar si ella estaba allí, si había pasado algo, pero ya no estaba. Ya había sido secuestrada, presuntamente. Y con esto, aquí empiezan las cosas raras, porque horas después de todo esto, de su desaparición, el Vaticano recibe una llamada de alguien que tiene acento americano y se sabe que es una llamada sobre Emanuela, pero el Vaticano jamás ha dicho el contenido de esa llamada, lo ha mantenido en secreto. Lo que sí que se sabe es que recibió 12 llamadas más después de esta primera, y estas 12 la policía sí que conoce su contenido. En las llamadas se hablaba de que tenían a la niña y que la liberarían solo si se liberaba a un preso político que estaba en la cárcel llamado Ali Agca. Esta persona fue quien atentó contra el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Se había convertido el secuestro en un asunto político. La investigación propia del Vaticano, sobre todo este suceso ya os digo que sigue siendo secreta. Lo único que se sabe es lo que la policía ha podido contar, pero el Vaticano ha mantenido un mutismo enorme y no ha contado absolutamente mucho más. Sí que se sabe que la familia pide una prueba de vida con el paso del tiempo, los días, las semanas, los meses, y estos secuestradores jamás le dan una prueba que sea contundente. Sí que le envían cosas, pero que no son pruebas de vida. Y eso escamó mucho a la familia. La investigación policial se ha abierto y se ha cerrado un montón de veces durante estos 25 años que lleva desaparecida esta niña. Y muchas son las teorías que se han formulado sobre qué ha pasado con ella y por qué el Vaticano mantiene ese secretismo que es lo que más ha extrañado a todo el mundo. ¿Qué pasa con esto? Veréis, hay varias teorías de lo que ha pasado. La primera, la mafia. Enrico de Pedis, jefe de una de las mafias más peligrosas de Roma, la banda de la Maglia. Este hombre dice antes de morir que él ha sido el secuestrador de Emanuela Orlandi, pero en el interrogatorio la policía descubre que su versión está repleta de incongruencias, de mentiras, contradicciones, y parece ser que alguien ha cogido a Enrique de Pedis y le ha hecho decir esa versión, como si lo hubieran manipulado, como si hubiera algo mucho más poderoso que él detrás, ojo, más poderoso que una de las mafias más importantes de Roma, y que le hubiera obligado a decir toda esa versión. Por ello, la teoría de que fue la mafia está un poco descartada de toda la investigación. Segunda teoría. Según la periodista Concha Calleja, que apareció en un programa, Cuarto Milenio, hace unas cuantas semanas, hablando de este caso,
Esta periodista dice que existe en el Banco Italiano una investigación sobre el Banco Ambrosiano, que sería la banca del Estado Independiente del Vaticano. Una investigación por la desaparición de 1.000 millones de euros en el banco, que se han esfumado. La investigación llevó a que el director del banco escapara a Londres y apareciera ahorcado, como también apareció su secretaria días antes. Un mes antes del secuestro de Emanuela, en Italia, fue secuestrada otra niña llamada Mireia Gregori. Parece ser que se trataría de algún tipo de ajuste de cuentas extraño, porque Emanuela fue secuestrada en el Estado del Vaticano con respuesta que fue secuestrada Mireia Gregori en Italia. O sea, es como un ajuste de cuentas. Tú me secuestras en mi estado, pues yo te secuestro en el otro. Es otra teoría. Tercera teoría. Algo muy oscuro está pasando en el Vaticano. El difunto sacerdote Gabriele Amort fue quien destapó una trama de orgías y otras cosas mucho más oscuras en lo más alto del clero. Esto también tiene mucha tela. Si leéis sobre Gabriele Amort, vais a descubrir que destapó, la caja de Pandora, la oscuridad más atroz de lo que se hace realmente en el clero, en el corazón del clero. La tercera teoría nos dice que, esta niña fue secuestrada para hacer esta clase de atrocidades. Pero claro, no tiene mucho sentido que si esto fuera así, captaran, como aquel que dice, en su propia casa, secuestraran a una niña, porque la secuestran en el propio Vaticano. Si esto fuera así, la secuestrarían de otro país, ¿no? Digo yo. Pero esto me parece que hay gato encerrado y que el mutismo, el secretismo del Vaticano tiene mucho que ver. Pero ahora viene lo impactante. 25 años después de todo este suceso, en este año 2019, aparece un mensaje anónimo dirigido a la policía que está investigando esto. Un mensaje que dice sobre Emanuela: buscad donde mira el ángel. Un mensaje que llevó a la policía a una tumba que se encuentra en el cementerio alemán del Vaticano, donde hay enterradas 2 princesas medievales, entre varios. Allí tendríamos 2 tumbas con unas estatuas de unos ángeles que tienen la mirada perdida. Y es raro, pero el Vaticano dio permiso para abrir estas tumbas, y al abrirlas no encontraron ningún ataúd, ni restos de esas personas, ni nada enterrado. Lo que encontraron fueron unas habitaciones secretas que llevaban a unas cámaras compactas, diminutas, pero que podrían caber 3 personas fácilmente, y que parecen haber estado ocultas en secretismo. Algo muy raro, ¿eh? Luego tenemos la abogada de la familia, que dice que desde el Vaticano se sabe todo lo que ha pasado, pero no lo dicen por algo. Y destacan algo muy curioso. Destacan cómo Juan Pablo II murió sabiendo lo que había ocurrido, ya que a los pocos días de la desaparición de Emanuela, el Papa dijo que iba a rezar por los secuestradores de Emanuela para que la liberaran, cuando en esos días nadie había hablado de secuestro. Pensaban que la niña volvería, que no lo habían secuestrado. ¿Qué hace el Papa hablando de secuestro antes que la propia familia? Eso también es destacable en este asunto. En fin, estos son todos los datos que he podido rescatar sobre el asunto. Me parece que esto es la punta del iceberg. Hay mucho más que tratar en temas similares y en el caso de Emanuela. No me extrañaría que hubiera actos oscuros en lo más alto de las esferas del poder y que la corrupción se extendiera más allá en las personas que tienen esa potestad de ejercer el poder ante los demás. Lo vamos a tratar como un misterio. No sabemos lo que pasó, pero esta es la crónica de los sucesos. Aquí ya cada uno tiene que investigar y sacar vuestras propias conclusiones. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.